Semblanza del venerable siervo de Dios, José Antonio Plancarte y Labastida. Antonio Plancarte y Labastida nació el 23 de diciembre de 1840 en Ciudad de México. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento, el 24 de diciembre, en la iglesia de San Miguel Arcángel. En sus primeros años de vida fue confirmado y más tarde recibió a Jesús Eucaristía por primera vez. Sus primeros 7 años los vivió en Zamora, Michoacán. Luego fue enviado a Guadalajara y más tarde a Morelia para estudiar. Luego de su paso por Morelia, se fue a Puebla a continuar sus estudios. Su tío, el excelentísimo señor Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, es desterrado por Ignacio Comonfort, y con la autorización de su mamá y su hermano, José María, Antonio se va con él a continuar sus estudios a Inglaterra. Desde 1856 a 1862, estudió en el Colegio de Santa María de Oscott, en Inglaterra. Tú quieres que sea ingeniero civil. No me parece mala esa carrera, porque siguiéndola puedo ser útil a mi patria y a mí mismo. Escribió así Antonio Plancarte y Labastida a su hermano José María. En plena juventud y después de un serio discernimiento, Antonio responde al llamado de Dios, dejando de lado lo que el mundo podía ofrecerle y elige el camino del sacerdocio. Se ordena sacerdote el 11 de junio de 1865 en la capilla del seminario de Tivoli, Italia. Que yo sea buen sacerdote, que imite y que estudie a mi Jesús, que me consagre todo entero a su divino servicio. Él será todo mi todo. Antonio Plancarte celebra su primera misa el 13 de julio de 1865 en el templo de San Ignacio, sobre el altar de San Luis Gonzaga en Roma. Yo sí quiero, y lo deseo ardientemente, seguir a Cristo, ser santo. Durante 15 años fue párroco en Jacona, Michoacán, donde impulsó grandes obras en beneficio de la comunidad. En 1867, con el ardiente deseo de dar a conocer y amar a Jesucristo, funda el primer colegio guadalupano plancartino y la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe el 2 de febrero de 1878. Trabajó en la formación de sacerdotes al enviar 60 jóvenes al Pontificio Colegio Pío Latino Americano en Roma, de los cuales 7 llegaron a ser obispos. Impulsó grandes obras en beneficio de la comunidad, destacando la construcción del tranvía entre Zamora y Jacona. El padre Plancarte llegó a la Arquidiócesis de México en 1884. Fue visitador de los colegios católicos, predicador incansable y rector del Colegio Clerical de San Joaquín en 1886. Antonio Plancarte se encargó de la ampliación, decoración y embellecimiento de la Colegiata de Guadalupe. Además, fue el principal promotor de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de octubre de 1895 y fue nombrado abad de la Colegiata. Su última obra fue la construcción del Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Se le considera el fundador y promotor de la expiación nacional con la adoración nocturna mexicana. Falleció el 26 de abril de 1898 en la Ciudad de México. Sus restos reposan en la Basílica de Guadalupe, en la Capilla del Cabildo. Mi patria es el cielo, triunfe en el combate, vida en el amor.
José Antonio Plancarte y Labastida. Hoy te invitamos a reflexionar en el misterio de Dios que se revela a través de las personas, a reflexionar sobre los caminos que nos llevan a la santidad, en este caso, siguiendo las huellas del venerable Padre Fundador, José Antonio Plancarte y Labastida. En estas huellas de nuestro Padre, no siempre fáciles ni sin dificultades, se subraya la certeza de sentirse amado y llamado por Dios para una misión. Bendito sea el Señor, por haberse dignado a escogerme tan inmerecidamente para instrumento de tantas y tan grandes maravillas, que yo sepa corresponder a tanto honor y gloria, y no me haga indigno de ella, para que así el Señor no prive a sus hijos de tan singulares dones. Cuando el amor de Dios alcanza tal intensidad, tiende a derramarse hacia el exterior. Es imposible amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Así lo decía y lo vivía el venerable José Antonio Plancarte. Es imposible sin que sienta el alma un gran celo por la gloria de Dios y el ansia incontenible del apostolado. ¿No se recuerda a nuestro Padre Fundador que 1000 años de vida no me bastarían para cuanto deseo, pero ustedes sí bastarán, pues no morirán, sino que vivirán en sus sucesoras? Celo significa desvelo, cuidado, empeño en una misión concreta, tener consideración por la vida, por la persona, amor ardiente por una causa. Sí, hijas, no hay duda que el Señor bendice nuestras obras y que darán su fruto en tiempo oportuno. Yo soy muy indigno de capitanear semejante empresa, pero el Señor es muy misericordioso, y muy grandes son las necesidades de nuestra pobre juventud y desgraciada patria, lo cual basta para suplir lo que me falta, pues Dios atiende a las necesidades y no a las personas. Cuán dichosos seríamos si nuestra congregación lograse propagarse como otras muchas, derramando el bien siquiera en la diócesis de Zamora, y extenderse cuanto demanden las necesidades de los pueblos. ¿Y por qué dudarlo? Eso depende de nosotros. Sacrifiquémonos sin reserva en bien de nuestros semejantes. Pongamos en Dios nuestra confianza. Una persona con celo apostólico busca estar siempre allí en las situaciones adversas de otros, compartiendo alegrías, dolores, sufrimiento, trabajo, realizaciones que van por delante del cariño y afecto. Me concreto a decirles, primero, que no quiero que nadie padezca por mi causa. Segundo, que prefiero la conservación de las personas a la de los bienes. Tercero, que solo muerto abandonaré la congregación y por ella haré gustoso hasta el sacrificio de mi vida. Es poner todo amor, todo esfuerzo, dones y capacidades por una causa. Así lo reconoció el Papa Pío IX en José Antonio Plancarte. Merecidamente alabamos tu celo y piedad sacerdotal. En la dimensión apostólica, el celo significa ardor por el Evangelio, que lleva a la persona a arriesgar su misma vida en favor del mensaje de Jesús. Así como Jesús es el camino, la verdad, la vida y el modelo de nosotros, también nosotros debemos ser el camino que conduzca al cielo, la verdad que muestre el cielo, la vida que nos empuje hacia el cielo y el modelo para ir al cielo. Esto debemos ser para los demás. Así nos dijo nuestro Padre Fundador. El Padre Plancarte sentía la urgencia y el deseo apasionado de luchar infatigable y ardientemente por anunciar y extender el reino por todos los medios posibles, hasta conseguir que Jesucristo reinara en el corazón de todos los hombres. Su apostolado lo ejerció con mucha humildad y nos decía: procuraré no hablar bien de mí mismo y no alegrarme de que otro lo haga. Nunca hablaré de lo que hago. Cerraré mis oídos a la alabanza y adulación.
desterraré los celos y envidias, me alegraré de la gloria de otros. El padre Plancarte manifestó esta humildad de diversas formas, y con estas palabras lo aconsejó a sus congregantes. No debemos buscar los bienes temporales, ni los corporales, ni siquiera los espirituales, porque Jesús no busca sino la gloria de su Padre. Ni debemos hacer nada por agradar o desagradar a los hombres, sino que debemos obrar como Jesucristo, nada más por la gloria del Padre, y no andar buscando el yo en todo y por todas partes. El apostolado es entregar a los demás lo vivido y contemplado en la oración. Escuchémoslo de la voz del Padre. Debo, por consiguiente, sentir en el corazón y practicar lo que predique, para poder recoger algún fruto. Desgraciado será el día que pase sin media hora de meditación. José Antonio sabe que el apostolado supone la experiencia de sentirse amado, atraído, pues solo de esta manera se puede retribuir con amor el amor recibido, experimentado, acogido. Sabe que implica dejarse abrazar por ese amor para expresarlo en acciones concretas. Heme aquí, dulcísimo Jesús mío, en vuestra santa casa, retirado del mundo, a solas contigo. ¡Ah! ¡Cuán bueno y misericordioso es Dios para conmigo! ¡Cuánto me quiere! ¡Cuánto se interesa por mi pobrecita alma! ¿Cómo corresponderé a las finezas de mi Dios? Enséñame, Señor, a serte agradecido. Háblame, Señor, y dime lo que de mí quieres. José Antonio Plancarte sabía que el apóstol se hace y se fortalece en la unión con Cristo, que con Él todo se puede, incluso en los ambientes más difíciles o en medio de grandes tribulaciones. Por eso así escribía sobre la roca donde enarbolaron la cruz en el Calvario, en su tercer viaje a Tierra Santa en 1883. Dame, Señor, valor y confianza para vivir crucificado y arrostrar y vencer las dificultades y tropiezos que a cada paso encuentro. El apostolado es un medio importantísimo para la propia santificación y la santificación de los demás. Seguirán tus huellas, trabajando con igual ardor y fruto en la salvación de las almas. Así lo profetizó el Papa Pío IX. ¿Cuántos, hasta nuestros días, han seguido las huellas apostólicas del venerable José Antonio Plancarte? Ante la interrogante de qué nos enseña el apostolado, entendemos que nos enseña a luchar y sufrir por Cristo, a apreciar la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada hombre, a comprender un poco más el amor de Dios y el precio de nuestra salvación, a desprendernos de nosotros mismos, a poner a los demás delante de Jesús para que experimenten su amor, para que Él las ilumine, las consuele y las sane. Ahora conoceremos las exigencias del celo apostólico vividas por José Antonio Plancarte y la Bastida. Experiencia de amor. Sigo siendo el niño mimado de Dios. Una mirada compasiva sobre la realidad. No tengo corazón para ver sufrir a otros. Gratitud. No hallo cómo agradecerle a Dios esta inmerecida gracia de haberme escogido. Espero que ustedes me ayuden a ser agradecido, coronando la obra que el Señor me ha encomendado, con sus oraciones y buenas obras. Un compromiso vital de entrega de su misma vida. El cuidado de salvar a otros me ha de ayudar a salvarme. Ah, Señor, tú sabes cuán santas y rectas han sido mis intenciones en las empresas que he realizado. No permitas que yo las corrompa e inutilice de manera alguna. Antes, al contrario, permíteme que ellas sean mi mayor consuelo a la hora de mi muerte. La Santa Sede llamó al padre Plancarte en 1896 sacerdote óptimo y celosísimo de la salvación de las almas. Al finalizar este recorrido por el celo apostólico del padre Plancarte, solo nos queda una interrogante. ¿A qué nos invita? Lo que Dios quiera, Cristo me llama. Si alguno ofendí, le pido perdón. Solo Dios basta. Cuánto es el gozo, se abren las puertas. Entra en el reino.
vivió José Antonio Plancarte sus relaciones interpersonales? Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas. Esto significa que son centrales en nuestra vida y que pueden ser fuente de enormes satisfacciones, dependiendo de las elecciones que hagamos y del tipo de vínculos que establezcamos con los demás. El padre Plancarte fue un hombre que supo construir relaciones significativas, plenas, enriquecedoras y duraderas desde pequeño. Estuvimos jugando brisca y en la tarde fuimos al paseo en coche con Catarina. En la noche fuimos al teatro. Esa noche representaron la comedia del Conde de Montecristo. No había ni lumbre y nos tuvieron sin comer hasta las 4. Yo les repartí de nuestra comida a los mozos, pues no habían comido. Al pasar por el portal, vi a Agapito Solórzano con Patiño. Me paré a saludarle y después nos fuimos a la Sociedad del Comercio a tomar una poca de nieve. Yo tenía amistad con un joven llamado Cristóbal Orozco desde antes que entrara al colegio. Nunca dejó él de ignorar alguno de mis secretos, ni yo los de él, y seguimos una amistad, no de amigos, sino de hermanos. Y si yo podía hacerle algún favor, se lo hacía, y lo mismo él conmigo, y en esta fiel amistad hemos estado. Y ya en Oscott, ¿cómo vivió sus relaciones interpersonales? Escuchémoslo. Montes de Oca me trataba como si hubiera sido su hermano, y se empeñaba en consolarme y servirme. Ciertamente que le debo muchos favores, a los cuales solo puedo corresponder con mi gratitud y sincero reconocimiento. En 1859, a principios del año, estuve de public man, interino, y como les conseguí muchos play days a los muchachos, me hice muy popular. En su primer viaje a Tierra Santa, en 1862, así sabe apreciar el servicio y entrega de los demás. Necesita uno una cosa menos torpe que la lengua humana para poder hablar de la ardiente caridad y colmo de dones y virtudes de que están henchidos los corazones de los padres franciscanos de Tierra Santa. Algunas cualidades de una relación saludable vivida por el padre Plancarte. Siempre fue fiel a sus principios, practicó la asertividad, asumió que había situaciones incómodas por las que tuvo que pasar en favor de la honestidad, la solidaridad y la colaboración con los demás. El día primero me citaron a la Guardia Nacional, según decían, para hacerme soldado, pero tal vez creyeron que no comparecería, de suerte que al verme llegar se turbaron y me volvieron a mi casa. Concluyó el año de 1868, que fue para mí feliz bajo todos los conceptos, pues su peor incidente, que fue la prisión, sirvió para darme mayor fortaleza y ánimo y para liberar a Zamora del tirano que lo gobernaba. La noche fue de zozobra y temores, el vecindario la pasó en pie y yo los acompañé sin poder dormir. Se me subió lo Plancarte a la cabeza y temblando de indignación le dije: estas no son más que viles venganzas, picardías y sinvergüenzadas. Y me marché. Al día siguiente, supe que a Prisciliano Alejandre lo habían arrestado por esta ocurrencia, y al momento puse un oficio al ayuntamiento diciendo que yo era el culpable, que lo que había dicho era cierto, pero que no debía haberlo dicho, y que por lo mismo pedía perdón y tenía voluntad de pagar la multa que quisiera. José Antonio Plancarte tenía confianza en Dios y en sí mismo, y como buen líder inspiraba esa confianza a los demás. ¿Cuántas veces abrumado, bajo el peso horrible de la contradicción
y la ingratitud, mis ojos llorosos, se han serenado ante las páginas de mi diario. ¿Cuántas veces mi constancia próxima a perecer se ha fortalecido y triunfado? ¿Cuántas mi alma casi disecada y marchita se arrastraba a la inacción y una página del diario la hizo acometer nuevas y más difíciles empresas? ¿Cuántas, en fin, Oscott, Roma, París, Jerusalén, Padua, el sepulcro de San Luis y las catacumbas han apizado el fervor de mi corazón y animado mis pasos en el sendero de la virtud? Nunca me cansaré de recordarles el encabezado de mi carta: valor y confianza, que ha de ser nuestro lema en adelante. El Señor pelea a nuestro lado. Valor y confianza. Perder con Dios es ganar. ¿Por qué desconfiar? Buena comunicación, tanto al hablar como al escuchar. El resto de la tarde la pasó platicando familiarmente con las religiosas y niñas, que mucho gozaban con su conversación agradable, instructiva y amena, y le hacían 1000 preguntas que él ingenuamente contestaba. Su mirada era sumamente penetrante, de modo que parecía que al hablar con alguna persona adivinaba sus intenciones, inclinaciones, deseos y aptitudes, y sobre todo sus sufrimientos, que le inspiraban gran deseo de remediarlos. Estaba desempacando cuando entró hecho un mar de lágrimas Vicente Guízar y se me echó al cuello abrazándome y sin poder hablar. Los circunstantes se conmovieron y yo enmudecí por no contemplar el doloroso cuadro. Este pobre muchacho no ha cesado de llorar desde que salió del colegio. La claridad de mi lenguaje y la fuerza de mis razones les convenció a todos y quedamos conformes. A ejemplo de Cristo, tenía un corazón compasivo. Acabando de decir misa, me avisaron de la llegada de Manuel Velázquez Cárdenas, a quien salí a recibir, y me sucedió lo que al padre del pródigo, que mis entrañas se movieron a compasión. En los negocios que se le confiaron, era de conciencia muy delicada. El cabildo de la colegiata reconoce y alaba su honestidad. Este venerable cabildo ha creído deberle tributar el más sincero y caluroso encomio por haber desempeñado las obras de nuestra colegiata con tanta honradez, con una eximia fidelidad y con una magna constancia. Aportó valor a la vida de los demás. El padre Plancarte puso al servicio de la obra que el Espíritu Santo le inspiró cuanto era y podía. Doy las más rendidas gracias a todos los que creyeron hacerme un mal. Me han obligado a trasladar mi colegio a Roma, a la sombra del sumo pontífice, y junto a la tumba de los apóstoles, para que crezcan y se fortifiquen los que hoy son niños, pero que dentro de pocos años serán hombres y cubrirán de gloria y alegría los tristes y llorosos rostros que hoy los ven partir. Cultivar la paciencia, la empatía y la aceptación ayuda a mantener la conexión con los demás. ¿Cómo la vivió el padre Plancarte? En la correspondencia íntima que tenía que sostener con toda clase de personas, aún con algunos de sus enemigos, se manifestó la dignidad, intrepidez y serenidad de una conciencia limpia, la caridad en todas sus formas, su profunda humildad, su exquisita prudencia y paciencia, su abandono completo en brazos de la providencia, su valor a toda prueba. Se portó de manera respetuosa, atenta y correcta en cada interacción, independientemente del estado de ánimo que tenía en ese momento. Nunca recuerdo haber salido de ese lugar sin oír una palabra de enseñanza o de consejo, y esto por más deprisa que estuviera. Las personas que lo trataron siempre encontraron en él una sonrisa, palabras amables y amigables. Su carácter era jovial, franco y jocoso,
simpático, natural y enemigo de toda afectación. Viendo a Cárdenas algo tristón, le pregunté: ¿qué hay, Tiburcio? ¿Cómo sigues? Muy malo, señor, me respondió. ¿Pero de qué? De una enfermedad muy grave, de la tontera. Pues por tonto me machuqué el dedo al bajar un vidrio del tren. Me dio tanta risa la sinceridad con que me dijo todo esto, que poco faltó para que echara las tripas. Y enseguida le miré el dedo, lleno de sangre molida, y le agujeré el dedo por la uña para que descargara. Con las risas, el vino, las uvas y castañas que me trajeron los muchachos, algo me entoné, pues me sentía muy fatigado. Solía dirigir a sus religiosas y alumnas el juego de la lotería tapada, que lo hacía gozar mucho. José Antonio Plancarte se distinguió por su sinceridad, su discreción, su fidelidad en los negocios, su lealtad y caballerosidad, su agudo talento y su sociabilidad. Sus relaciones interpersonales fueron positivas. Se caracterizó por el compromiso de procurar el bienestar de los demás. A las 5 partió el tren y yo me quedé muy triste, pero haciendo grandes esfuerzos para consolarme y parecer contento. Nosotros no hicimos más que callar y agachar la cabeza ante un proyecto tan descabellado. El padre Plancarte perdonó a todos, no tanto con sus palabras, sino con sus hechos, y a los que más se habían distinguido en hostilizarlo, él se distinguió en darles mayores muestras de aprecio y de cariño. Me encomiendan mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe. Yo les dije que no sería abad de Guadalupe hasta que me hicieran dueño de los corazones de ustedes. Y me voy con la satisfacción de haberme hecho dueño de los corazones de ustedes. La más grave falta confesada ingenuamente y pedido su perdón, la olvidaba enteramente y lo hacía compasivo y generoso. Trajeron el cadáver de Castañeda. Yo di unos calzoncillos y una sábana para Castañeda, pues lo dejaron completamente desnudo, cubierto con ramas. Era este y su familia de los que más tronaban en el Congreso contra el clero. Sus relaciones interpersonales en el trabajo motivaban e impulsaban el trabajo en equipo. José Antonio Plancarte era ameno en su trato, atinado y hasta agudo en sus reflexiones, de un temple siempre igual y enemigo del chisme. Leemos en el tomo 1 de la Crónica: la sabia y prudente dirección del señor cura y el constante esfuerzo de profesoras y alumnas comenzaron a dar fama al Colegio de la Purísima, que, como el grano de mostaza, debía ser árbol frondoso que cobijaría a la niñez mexicana. Aquí estoy yo, para sacarte de todas las dificultades. Estuvieron unos oficiales del Estado Mayor del General Régules con el objeto de avisar el colegio, lo cual les permití y los traté con toda la debida urbanidad. Para mí reservé la enseñanza de religión, geografía, francés y declamación. Me quiere entrañablemente trabajar sin descansar. Nos conocemos el genio como las manos. Nos aguantamos mutuamente nuestras flaquezas e impertenencias. ¿Y cómo vivió José Antonio Plancarte sus relaciones interpersonales en la familia? Piadoso fue Antonio en el amor que le unió con sus hermanos, según la carne, y con sus hermanos en el sacerdocio. 1000 recuerdos de mi infancia encontré, a cada paso, y con ellos otros tantos motivos de bendición a Dios y a mi amada madre, cuya virtud y abnegación fueron el origen de mi actual felicidad. Benditos sean los sudores de mi padre que tanto bien me proporcionaron. Bendita sea mi madre a cuya abnegación y heroicas virtudes debo mi educación. Entre la empatía y las relaciones personales satisfactorias hay una estrecha relación.
Las personas más empáticas se implican más y tienden a ayudar más a otros, entendida como la habilidad de captar y entender emociones, pensamientos y comportamientos ajenos. Forma parte de la inteligencia emocional. Así la vivió el padre Plancarte. Las capillitas y la estatua de San Estanislao saben muy bien cuánto os he amado. A ellas preguntadles lo que sufrí al separarme de vosotros, los votos que hice al cielo sobre aquel altar, las lágrimas que ahí vertí y los suspiros que exhalé. Ellas os dirán que yo os he amado como hijos y que estoy dispuesto a sacrificarme por vuestra felicidad. La gratitud refuerza nuestra autoestima y ayuda a fortalecer las relaciones personales con otras personas. Se reunieron casi todos los hombres de Jacona. Una vez llegados, dirigí la palabra, aunque con mucho esfuerzo para no llorar, manifestando mi gratitud al pueblo, pidiéndole perdón, recomendándole recibieran bien al nuevo párroco. Después de comer, me visita el excelentísimo señor Gigil, obispo de Tívoli y quien me ordenó, persona que siempre se digna acordarse de mí y a quien debo mucho cariño y gratitud. El anhelo de los hombres justos es hacer bien al prójimo en su alma y en su cuerpo. En su alma, para que viva de la gracia en esta vida y goce en la otra de la visión de Dios. En su cuerpo, remediando las necesidades, las enfermedades, las desgracias que le acaecen, y para ejercitar la caridad en favor del desvalido, tienen presente al divino modelo Jesucristo nuestro Señor, el cual fue haciendo beneficios por todas partes por donde pasaba. Este mismo fue el constante anhelo del muy ilustrísimo señor abad don Antonio Plancarte. Para su congregación de hijas de María Inmaculada de Guadalupe, era un modelo de puntualidad, celo y prudencia. Siempre que pudo, él mismo hacía de capellán, de director, de maestro, porque él celebraba a horas fijas. Él mismo daba las meditaciones diariamente. Él daba las lecciones de pedagogía catequística y cuidaba de tomar informes con las respectivas superioras, de la marcha de cada casa, de las religiosas y alumnas. No faltaba a los exámenes y fiestas escolares, haciendo ver a la concurrencia la significación que él daba a los premios de conducta y religión. En los negocios que se le confiaron, era de conciencia muy delicada. Ruego y suplico respetuosa y humildemente a vuestra señoría ilustrísima y reverendísima, se digne nombrar 3 tenedores de libros, que vengan a glosar mis cuentas de las obras de la colegiata. José Antonio Plancarte vivió un auténtico interés por los otros, un genuino amor por el prójimo, consciente de que la caridad es uno de los pilares de las relaciones interpersonales, y fue eso lo que ejercitó y en lo que encontró felicidad. Ayudó a otros, no por sentir pesar o lástima por el otro, sino por un deseo sincero de ver y saber que el otro está bien, de procurarle beneficio, de impulsarlo a crecer espiritualmente sin pretender nada a cambio. ¿A qué te invita? Te conocí, me adentré en la intimidad de tu corazón, comunión profunda, vida en abundancia, fusión de amor. Mi hora llegó, la muerte abre paso a la felicidad. Mi patria es el cielo, triunfe en el combate, vida en el amor. Una idea entre ceja y ceja, resultado de una grande guerra, una respuesta, una razón
todo es un mexicano corazón, un proyecto, una tarea, ungidas las manos, se han abierto las puertas. Me iré, me adelantaré, por mi patria me entregaré. Antonio es el que existió y existe, no es fantasía, no es mitología, luchó en la vida, nos da su ejemplo, su grandeza existe aún en mí. México, que pide sol, niños y jóvenes, mis manos les doy. Es Dios quien llamó, quien le encomendó esta empresa de amor que fincó con valor el amor a María, encendió noche y día a todos aquellos que le conocían. Él miró en la mujer el camino soñado para el hombre rehacer, enamora al amado. Antonio es el que existió y existe, no es fantasía, no es mitología, luchó en la vida, nos da su ejemplo, su grandeza existe aún en mí. Su vía crucis ganado lo vivió cantando, alegrado de ser instrumento preciado. Hoy sus obras perduran y le aclaman sin duda, pues no hay cómo pagar todas estas venturas. Construyó y construyó, su cimiento fue Dios, la armadura María y 1000 llagas las vigas, caminante sin tiempo, eterno regalo que con rosas y espinas forjaste mi canto. Antonio es el que existió y existe, no es fantasía, no es mitología, luchó en la vida, nos da su ejemplo, su grandeza existe aún en mí. José Antonio Plancarte, mártir sin cetro, profeta incansable, tu voz sigo oyendo. Pregona por los aires que Dios es eterno, que María mi arma, con valor y confianza lograré mi encomienda, coronar a mi patria. Mis amadas hijas son mi esperanza. A toda la familia guadalupana plancartina, y con mucho gusto les comparto quién es él para mí. Un sacerdote, 16º abad de Guadalupe, fundador de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe y de la adoración nocturna en México. Él fue un apóstol apasionado por Cristo, un sacerdote santo, fiel,
audaz, un hombre de espíritu que siempre buscó la voluntad del Padre, que vivió en profunda amistad con nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que supo responder a las necesidades de su tiempo, de su pueblo, de su historia, que se dejó interpelar por los signos de los tiempos y siempre los pudo ver a la luz de la palabra del Señor, suscitando en él gran deseos de hacer el bien, de procurar una formación integral de la persona, de la niñez y juventud, de proporcionar la asistencia espiritual, el remedio de las necesidades humanas muy concretas. Todo esto como un gesto de su amor a Cristo, de su compromiso evangelizador. Como mi fundador de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, la congregación que a mí me ha dado identidad religiosa carismática, para mí, José Antonio Plancarte y La Bastida es un verdadero padre en la fe, un faro en mi vida espiritual que siempre me ha conducido, me ha hecho responder al llamado que Dios me ha dado, tratando de vivir en fidelidad mi consagración religiosa, mis votos, la vida fraterna, la vida apostólica, el amor a María Inmaculada de Guadalupe. Por su ejemplo, realmente ha sido Él quien me ha llenado de valor y confianza para vivir bajo la mirada misericordiosa de Dios providente y fiel, que ilumina todo momento y toda circunstancia. En Él, como en el Evangelio, a través de sus escritos, siempre he encontrado una palabra oportuna, una guía para mi camino, para responder al Señor, para vivir en rectitud y autenticidad de cara a Dios, de cara a mi vocación, de cara al llamado de los signos de los tiempos y de la misión concreta que ahora estoy realizando. En este servicio de gobierno, pues he aprendido a vivir también una intimidad con Él, tratando de buscar siempre sus palabras, de responder a la herencia espiritual que nos ha legado. Le he pedido su ayuda para responder en compañía de todas mis hermanas a este carisma que a través de Él el Espíritu dio a la Iglesia, a nuestra patria, a los países donde estamos presentes. A Él le pido, ¿verdad?, que nos ayude a vivir el objeto de la congregación, que es la santificación de sus miembros, dándole gloria a Dios y viviendo la misión de enseñar a conocer y amar a Jesucristo en los ministerios propios, principalmente de educación, de salud y misiones. En estos tiempos, bajo estas circunstancias, quisiera compartirles una enseñanza de Él, una invitación que Él, como persona humana, tocada por Dios, tocada por el dolor, por el sufrimiento humano a nivel espiritual, a nivel moral, supo vivir bajo la mirada de Dios, supo apoyarse en Él, supo esperar con valor y confianza, bajo esa amistad con Cristo, bajo esa fuerza del Espíritu, bajo esa mirada de Santa María de Guadalupe, supo vivir con gran fe y humildad los acontecimientos de la vida diaria. Él nos decía: ponga toda su confianza en Dios, no se separe de su presencia y haga todo por Él. Yo los invito, queridos hermanos, a vivir en estos tiempos siempre bajo la mirada misericordiosa de Dios, apoyándonos en Él, creyendo en Él, confiando que siempre vendrá en nuestra ayuda, que saldrá por nosotros para darnos consuelo, para darnos protección, para remediar nuestras necesidades. Mantengámonos en una actitud de oración, de ayuda mutua, de compromiso, de responsabilidad. Son esos nuestros deseos de quienes estamos al frente de la congregación. Nuestra oración, nuestro cariño por ustedes, por sus necesidades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel apostólico. En las circunstancias que cada uno se encuentre, ahí estamos con ustedes, continuando esta herencia espiritual, este vivir con gran valor y confianza. Es una mística, es una actitud de vida, vivámosla. Son tiempos para vivir bajo esa mística, bajo esa espiritualidad. A nuestro Padre Fundador le pedimos que interceda por cada uno de ustedes, les alcance de nuestro Señor todas las gracias, todas las bendiciones que necesitan en estos tiempos. Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe siempre les dé su protección, su amor, su consuelo, su auxilio,
su fortaleza, que ella nos alcance de su amado Hijo esa cercanía, esa presencia del verdadero Dios por quien se vive, que ilumina nuestro camino, que nos da fuerza, que nos da valor y confianza. Que Dios los bendiga. Un abrazo de todo corazón y a seguir adelante con valor y confianza. Estas son algunas palabras, cartas y frases que hacen referencia a la gran labor del venerable José Antonio Plancarte y Labastida a favor de la Iglesia y el pueblo de Dios. Ha muerto el sacerdote más grande de la Iglesia mexicana. Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa León XIII luego de enterarse de la muerte de José Antonio Plancarte y Labastida. Bendito sea Dios, que existen sacerdotes tan dignos como vuestra Señoría Ilustrísima, para que los pequeños tengamos modelos que imitar. Esto lo expresó en una carta el señor José María de Yermo y Parres, hoy conocido como San José María de Yermo y Parres, un elogio que hace un santo a nuestro padre fundador. Fue un hombre justo, a carta cabal, un varón lleno de gracia y fortaleza, un prodigio de la bondad de Dios, nuestro Señor, para esta tierra que sacrificaron las plantas de María Santísima. Estas palabras también fueron pronunciadas por el presbítero Cesario Munguía y se encuentran en el segundo tomo de la Crónica de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, en la página 277. Nuestros pies se esfuerzan en poner su planta en las huellas que dejaron los tuyos apostólicos. Así se expresaban los prelados ilustres y beneméritos sacerdotes, quienes le vieron trabajar con infatigable esfuerzo, le vieron orar firme ante todos los poderes de la tierra por dar a la Iglesia sacerdotes santos. Varón lleno del Espíritu Santo y fe, llevó a su perfección todas las cosas que Dios le inspiró. Este texto es parte de la oración que compuso la Madre General Antonia Mailé y que adornaba la efigie de nuestro padre fundador. El 26 de abril de 1923 fue colocada en la pared cerca de la puerta de la entrada del oratorio de la Villa de Guadalupe Hidalgo, donde pasó nuestro padre fundador sus últimos años encargado de las obras de la colegiata. Nosotros lo vimos con los sentidos en el potro del martirio, aquí en la tierra, como lo vemos hoy, con los ojos de la fe, ciñendo la corona de mártir en el cielo. Esta es una frase que se publicó en la revista El Apostolado de la Cruz en 1898. Desde que a México había llegado la noticia del fallecimiento del padre Plancarte, no hubo periódico que no la publicara y la compartiera a sus lectores. Dio a la nación la conciencia de su vigor católico. Los hechos más sobresalientes del insigne guadalupano están en la conciencia de todo el país. En la memoria de la actual generación cristiana subsistirá, vivo y palpitante y amadísimo, el recuerdo del meritísimo sacerdote que embelleció admirablemente el Santuario Nacional, que logró organizar y realizar la demostración religiosa más notable de toda la historia eclesiástica de México, que dio lugar a la nación la conciencia de su vigor católico. Una corona llena de gloria debe ceñir en el cielo a las sienes de quien tanto se sacrificó por coronar en la tierra la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y madre de los mexicanos. Nosotros solo diremos que Dios solamente, por la mediación poderosa de la Santísima Virgen, pudo dar al señor Plancarte aquel temple de alma por el que pudo llevar a cabo, en medio de tantas dificultades, la grandiosa empresa de la reedificación del templo y de la coronación de la reina de los mexicanos. Esto fue publicado en el periódico El Pueblo Católico Guadalupano de León, Guanajuato. Jóvenes amantes, atraídas por el encanto de tu espíritu, han venido gozosas para engrosar tus filas. Sí, padre Plancarte, durante los 144 años de vida de tu amada congregación, no ha cesado tu mano bienhechora de colmarnos de bendiciones. ¿Cómo no exclamar, bendito seas?
Y finalmente, el inolvidable lema de nuestro padre fundador, valor y confianza. Con mi madre de Guadalupe llegué. Dies natalis, corona me pone en mi cielo.